Bueno, mis amados, aquí de regreso. Todavía los programas y la tecnología nos atropellan un poco, pero aquí vamos, haciendo la misión de nuestro Señor. Bueno, estaba anunciando que cada vez los tiempos proféticos se van marcando mucho más. O sea, muchas de las cosas que los llamados profetas mayores, con grave error, porque todos son profetas, no hay menores ni mayores, fueron anunciando, casi todo lo que anunciaron se ha cumplido. Pero mucho de lo que los profetas, llamados entre comillas menores, anunciaron, se está cumpliendo. Y es impresionante mirar cómo la iglesia está durmiendo en las cosas que la iglesia ha alcanzado. Se quedó en el fruto que alcanzó. Ahí se quedó pegada. Ha perdido esa conexión con su Dios. Ahora hay más información de Dios y todo el mundo estudia a Dios. Pero muy pocos son los que de verdad tienen esa vida de comunión con el Señor. Los que definitivamente aman a Dios. Y no es que no queramos amarle a Dios, sino que en nuestros púlpitos se olvidó de hablar no solamente de cómo Dios nos ama, sino cómo nosotros debemos de responder a ese amor. Entonces tenemos una iglesia muy teológica, pero no apasionada por las cosas de Dios. Y no está apasionada por las cosas de Dios porque simplemente no ama a su Dios. Y este es un desafío grande. ¿Por qué? Porque solamente pregunta a tus hermanos si te pueden explicar cómo ellos aman a su Dios. Y podremos encontrar respuestas como estas. Bueno, yo diezmo y ofrendo cada 8 días. Bueno, eso no enseña necesariamente que tú amas a tu Dios. Aunque si lo haces pensando en Él, no en la retribución que vas a tener o en la defensa que Dios va a hacer por ti, sino que lo haces por el amor que le tienes al Señor, pues eso ya es un hecho de amor. No es por la cantidad de veces que vamos a la congregación o a todos los seminarios que vamos o congresos, que enseñamos que amamos a Dios. No es por la cantidad de literatura bíblica que consumimos que podemos expresar que amamos a Dios. No, cuando hablamos de amar estamos hablando de sentimientos. Y te decía la semana pasada, así como yo puedo expresar cómo amo a mi esposa, así como podemos comparar las cosas operacionales que hacemos en la iglesia, se puede comparar con las cosas que en público yo hago que enseñan que amo a mi esposa. Pero eso no indica que yo le amo en lo íntimo, que yo le amo en mi hogar. Esa es una conexión entre dos personas, en donde los sentimientos y la pasión fluyen. De esa intimidad, de ese amor, es que te estoy hablando. De ese amor es que habla el mismo Señor Jesús en Mateo 6, 7 y 8. Y eso fue lo que exhibió públicamente delante de sus seguidores cuando Él oraba. Entonces necesitamos posiblemente dejar a un lado tanta teología, tanta doctrina y comenzar a hacer que la doctrina que tenemos se haga una realidad en nuestro interior.
no para buscar un fruto en este reino que no es de Dios, sino que le pertenece al diablo. Sí, yo sé que no les gusta, pero el mismo Dios dijo que todo este sistema de la tierra no es de Dios, le pertenece al diablo. Para comenzar a perseguir las cosas que van a hacer que me enamore de mi Dios. Entonces, cuando el púlpito es frío en cuanto a enunciar cómo Dios nos ama y cómo nosotros debemos de amarle a nuestro Dios, pues tenemos una generación en la iglesia ni siquiera pasiva, indiferente por tener esa comunión y esa pasión con nuestro Dios. Pero eso no fue lo que recalcó nuestro Señor Jesús cuando Marcos en el capítulo 12, versículo 30 escribe y dice, y amarás. Es impositivo. Tenemos que hacer algo para lograrlo. Al Señor tu Dios, al que reina dentro de ti, con todo tu corazón. Mira las cosas que Él va a decir. Primero nos manda a amar. No es que mira a ver si te enamoras de Él, no. Es que debemos de enamorarnos de Él. Y amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Le cambié el tú por nuestra. ¿Ya? Para no decir con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Para hacerlo más propio. Cuando nosotros estamos mirando esto que el Señor dijo que deberíamos de hacer y que se repite en Deuteronomio, ¿cierto? La palabra amarás es la acción en base a hechos que enseñan la pasión por Él. Amarás es algo que vamos edificando todos los días. Es el desprendimiento de las cosas que antes nos interesaban, valorábamos o estimábamos como vitales para nuestra vida. Pero ahora han sido desplazadas o desaparecidas con tal de estar junto con Él, intimando con Él. Por eso cuando allá en Amós dice, te seduje con lazos de amor y lo llevó a un desierto. Y luego le dice, no quiero que me llames más Señor, quiero que me llames marido. Es esa expresión en donde nuestro Dios desea que así como intimamos con esa mujer que amamos, o tu mujer como intimas con tu hombre, así Dios desea que intimemos con Él. Entonces dice, o desplazamos las cosas que antes le damos valor, o las hemos desaparecido con tal de estar en la intimidad con Él, o servirle en su presencia, o fuera de ella, pero para Él. Es aprender a valorarlo por encima de cualquier otra cosa. Es un afecto caracterizado por la constancia y motivado por la veneración a sus atributos, convirtiéndolo así en el único motivo de la vida de cada cual. Cuando estamos hablando de que amarás, me amarás, estamos hablando de proponernos amarlo. La pregunta es esta: ¿te has propuesto amar a alguien? ¿O los hechos que esa persona tiene para ti de bondad, de complacencia, de misericordia, de ayuda, de perdón, de consejo, de ánimo, de esperanza, de esforzarte, y las palabras que conlleva con esos hechos son los que hacen que tú te fijes en una persona? Eso es lo que nuestro Dios espera, que nosotros cuantifiquemos
de cómo Dios nos ha amado, cómo nos pudo proteger durante cosas que nosotros nunca pensamos o blasfemamos inclusive contra Él. Pero estábamos siendo protegidos por su amor hasta ese día que decidimos que Él fuera nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Pero no se puede quedar usted allí, hermano, hermana. Hay algo mucho más elevado que leer Biblia, o tener conocimiento, o acúmulo de información dentro de tu mente y de tu culto racional. Es ese momento cuando todo tu ser anhela fervientemente escapar de cualquier cosa que estés haciendo o con la conexión con cualquier persona por ir a estar con Él. Por ir a decirle, mi Dios, mi Señor, aquí estoy, tardé un poco, estaba en mis quehaceres, pero Señor, anhelaba estar contigo. Cuando tu salmo, cuando tu canto, cuando tu alabanza, cuando tus propios poemas comienzan a salir. Como cuando estabas enamorado y le expresabas a tu esposa o a tu esposo con palabras dulces todo lo que te hacía falta. De eso se trata, de edificar ese amor. Es algo constante, diario, permanente, en donde las cosas más pequeñas tú miras cómo Él ha ejercido para ti. Pero seguiremos hablando. Estas son los primeros cohetes de esta pasión por el altar del perfume. Porque aquel que no puede ver desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis a nuestro Redentor, aquel que no puede ver a Jesús, aquel que no puede ver a Cristo y al Espíritu Santo en las Escrituras antiguas o las que llaman las nuevas, no está enamorado de su Dios. Porque cuando inclusive en Génesis 3:15 se le dice a la mujer que la simiente de ella le pisaría la cabeza a la serpiente antigua o Satanás, ya estamos mirando allí ese amor impresionante de nuestro Dios, porque la mujer no tiene simiente. El que tiene simiente es el hombre. Pero cuando habla de la simiente de la mujer, ya no está hablando de mujer en el término de como las conocemos a ellas. Está hablando de la esposa del Cordero, está hablando de la iglesia desde Génesis 3:15. Dios derrama su amor en aquellos que estaban pecando y habían desechado la gloria de Dios y se veían desnudos porque ahora conocían del bien y del mal. Y aún así Dios amó a su iglesia, te amó a ti, te amó a mí. Y se propuso que en todo lo que se enseña en la Biblia, que en algún momento haré algún recuento cuando Dios me dirija a eso, en todas las cosas, tú comienzas a apreciar a Jesús, a Cristo y al Espíritu Santo. Antes de que viniera el Señor Jesús en cuerpo físico, antes de que Cristo manifestara el amor por su iglesia, antes de que el Espíritu Santo tomara de Cristo y de Jesús para que tú y yo pudiéramos saborear el amor de Dios. De eso se trata, mi hermano. Dice que lo amemos con todo nuestro corazón o con todo tu corazón. Está hablando, por eso es importante los anteriores capítulos del desafío,
porque hay unos capítulos donde fuimos por la Biblia enseñando en qué momento, si el Señor creó espíritu, alma y cuerpo, apareció el corazón. Y así en breves palabras te puedo decir que la parte extendida del alma, causante de que el hombre entregara su entendimiento, su poder de voluntad, sus sentidos, sus emociones, y lo más importante, entregara el espíritu de su mente, lo que le da la vida a que puedas crear e imaginar pensamientos. Entonces, cuando él habla con todo tu corazón, se está refiriendo a esto, al culto racional, al intelecto, a los sentimientos, a los afectos, a la voluntad, a aquel espíritu interior llamado imaginación, capaz de crear la vida de Dios o de crear la vida del mal. De eso se trata, amarlo con todo tu corazón. No permitirle que aquel neumático que sopla sobre tu mente, vida, lo haga conforme a las fuerzas del mal, sino que lo construya y empuje según la voluntad del amor de nuestro Padre. Luego dice, con toda tu alma, con todo lo que es tu ser interior, con el espíritu que le da la vida a quien tú eres. Interesante. Con toda tu mente, cuando tu espíritu de la imaginación y creatividad forma pensamientos que activan los sentimientos solo para amarlo a Él. Por eso, aquel que puede ver a Jesús, a Cristo, al Espíritu, al amor del Padre, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, constantemente su mente está creando, porque el espíritu de la mente, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, comienza a crear, a imaginar la vida de Dios a través de toda la Escritura. Comienza a ver ese amor de Dios, comienza a ver cómo los símbolos, cómo las sombras iban enseñando lo que nos tocaba vivir. Ahora lo estamos viviendo y lo desechamos. No lo tenemos en cuenta. Entonces tenemos una iglesia frívola, vanidosa, sin pasión, porque no pueden ver el amor de Dios por ellos, y menos expresar cuánto aman a su Dios. Por eso habla con toda tu fuerza, con todo lo que tú vales. Ese poder que te hace hacer mucho más allá de tus fuerzas regulares y que es sobresaliente cuando te lo propones. ¿Ya? Como aquella primera bomba tirada en Hiroshima, así la oración donde se le ama a Dios y en donde conscientemente tú entras a cumplir ese mandato de Jesús, amarás a tu Dios. Entras a buscar amarlo, a buscar agradecerle, comienzas a mirar de principio a fin ese inmenso amor y empiezas a hablar de los méritos del Señor Jesús para liberarte desde el Getsemaní, Pretorio, Calvario, Simón de Cirene, en medio de los bandidos, la cruz, la muerte, la resurrección, lo que trae la gracia. Y cuando tú estás en eso, cuando tu mente está siendo llena por la imaginación influenciada por el Espíritu Santo, por Cristo y por Jesús, tú amarás a tu Dios. Todos los días edificarás amor para tu Dios. Todos los días la fuerza que te hace vivir es el amor que está derramado de Dios sobre ti. Y entonces comenzarás a darte cuenta cómo le amas. Porque ese amor es el único que puede desatar el poder que ha de sacudir los corazones de los hombres. Y aquí un poco fuerte. El paganismo oculto que tenemos en nuestras puertas. El domingo decía mi apóstol algo muy importante, refiriéndose a la apostasía, y dijo algo muy contundente.
Si alguien va a ser apóstata, tiene que ser alguien que conoce de Dios. Y si alguien va a ser apóstata, tiene que ser la iglesia. Y estamos en esos momentos de apostasía, en donde Dios va a levantar. No importa lo que hayas hecho antes. No importa el fruto del que te vanaglories. No importa lo mega que tú seas. Dios está buscando gente loca de amor por Él. Gente que esté buscando momentos, segundos, días, semanas para estar con Él, para amarlo a Él. Con esos, Dios va a hacer el avivamiento de estos tiempos. Y ese se va a dar cuenta de que solo no lo podrá hacer. Entonces, educará, discipulará personas para que lo puedan hacer como Él lo logra, como Él lo alcanza. Y no habrán estrellas en la iglesia. No habrán super evangelistas, super pastores, super apóstoles, super profetas, super maestros. No. Dios podrá ser Dios porque los púlpitos seremos solamente un espejo en donde se refleja Cristo, donde se refleja Jesús, donde se muestra mi Dios. De eso es que tenemos que hablar. Estos templos idólatras y estas millones de almas magnetizadas por el pecado, donde se aman más las cosas del mundo que el amor del Padre, donde antes que desear apasionadamente separarnos para intimar con Él, como lo hacemos con nuestros cónyuges, hemos enseñado la pasión por las cosas que le gusta a la carne. Hemos cambiado las cosas. Por eso siempre me escucharás decir, ¿en qué momento le vamos a dar el púlpito a Dios el domingo? ¿En qué momento le vamos a dar los instrumentos al Espíritu Santo? ¿En qué momento le vamos a dar los que cantan, que dejen de ser artistas, para que sean salmistas de Dios? Para que sea la garganta del Espíritu Santo, para que sea un corazón enamorado, en donde los protocolos no rompan la gloria por el tiempo, por el programa, por las personas, por las visitas. No, ninguno de ellos tiene ningún valor por encima de lo que vale nuestro Dios, y más cuando está en operación. Pero los enamorados de Dios van a permitir que Dios sea Dios en los servicios. No van a orar por orar. Van a dejarse guiar como lo hacía el Señor Jesús. Yo no hablo lo que yo quiero. Yo hablo lo que me dicen que hable. Yo no hago mis deseos, ni lo que yo pienso que debo de hacer. No. Yo hago lo que le debo a Él hacer. Porque yo no he venido a hacer lo que yo quiero. Yo he venido a hacer la voluntad de Él. Pero esto tan precioso que el Señor Jesús habla en Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 5, no se logra sino en la intimidad con nuestro Dios. Como cuando tú tienes muchísimos años de casado. Yo a veces no tengo que decir nada porque mi esposa piensa exactamente lo mismo que yo pienso decirle que hagamos, o viceversa. Porque es tanto el compromiso y ese pacto diario que ya sabemos, sin hablarnos, sin mirarnos, lo que cada cual necesita. Hemos enseñado la pasión por las cosas que le gusta a la carne, basándolo en la prosperidad de Dios y la sobreabundancia que te califican para ser un bendecido, porque si no lo tienes no eres bendecido. Y lo que hemos avivado es la pasión de los ojos en quienes nos escuchan, haciéndolos arrogantes en este mundo hasta el punto de no saber
¿Qué diferencia hay entre un impío y un creyente en el día de hoy? Llevándolos de vuelta solamente a como vivíamos antes de conocer al Señor. Eso es lo que estamos haciendo. Les enseñamos las cosas de doctrina, pero luego la misma doctrina los lleva a que anhelen las mismas cosas que hacían antes. Sí. Ay, santo Dios. Los volvemos a involucrar en las vanidades y las pasiones de nuestra carne, llevándolos a que deseen satisfacer los deseos de ella. Y una mente donde no reina el Dios del cual hablamos, pero seremos vueltos a Dios cuando la iglesia se vuelva a Dios. Y solamente nosotros, los que tenemos la oportunidad de hablarle a la iglesia, somos los que podemos ser la trompeta de Dios para que la apostasía no te alcance, para que regreses a lo que los apóstoles vivían. Como te lo dije en capítulos pasados, ellos no tenían un libro donde estaban los evangelios, donde estaban los hechos, porque los estaban construyendo ellos mismos. No estaban las cartas de Pablo, pero más sin embargo ardían por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué si no tenían tanta doctrina? ¿Por qué tenían esa pasión por su Dios? Hasta el punto de dejarse matar. Porque tenían la llave del secreto del poder y la gloria. Sabían cómo buscar en esos tiempos apartados para la intimidad con Dios. Esto siempre va a ser una traba que el infierno va a tejer. El diablo trata de apartarnos con toda clase de trampas de la cámara cerrada de la oración en lo secreto, en lo íntimo. Pues por la oración el hombre se une a Dios y con esta unión el diablo es derrotado. Porque no eres tú ni tu fuerza, es el Dios que se refleja en ti, el Dios que vive en ti, el Dios que habla en ti, es el único que venció al diablo. Él lo sabe, que si la cámara de oración está cerrada y nosotros no entramos como decía el Señor, porque cuando veamos Mateo, vamos a darnos cuenta que cuando Él dice, entrad y cerrad la puerta. En aquel tiempo no había llave Allen, ni esas marcas prodigiosas que son casi irrompibles, hay que romper la puerta. No, detrás de cada puerta había 2 ganchos y una tranca, un palo. Era meterse al cuarto y trancar la puerta para que nadie entrara. De eso se trata, de volver a tener un sitio de encuentro a solas. Comienza por hacerlo en periodos pequeños, pero todos los días. A lo mejor tú estás levantando familia y no estás en la posición en que estamos nosotros aquí, que mis hijos están casados, tengo nietos, tienen sus propias familias y yo puedo consagrar los cuartos que eran de ellos para hacer un estudio solo para el Señor. Y muchos lo podrán hacer, pero otros que están levantando familia tendrán que usar el baño, tendrán que usar un closet, tendrán que buscar un rinconcito en algún momento en que los muchachos están durmiendo para poder hacerlo. A lo mejor tendrás que cambiar ese tiempo de ocio que te pones a ver televisión entre las 6 y las 10 de la noche para descansar en ese tiempo, o estar con los muchachos un rato para descansar un rato, para ocupar después que todo el mundo duerme, ese tiempo para buscarlo a Él. Él lo sabe que si la cámara de oración está cerrada, la mente es llevada de toda clase de imaginaciones superfluas y vanidades
que nos hacemos tanto o más importantes que la vida real, y mientras Él nos tenga enfocados en reinar en la tierra, ojo con esta palabra, déjame tomar agüita. Mientras estemos enfocados en reinar en la tierra, y yo sé que a nadie le va a gustar dormir debajo de un puente tapado con periódico y con 4 palitos, o estar comiendo del latón de la basura, o comiendo un día sí y otro no. Pero estamos hablando de aquellos que solamente tienen su mente funcionando y el espíritu de su mente está influenciado por el consumo, por la vanidad, por el derroche de que el hombre humano se sienta complacido, con placer, feliz y alegre, pero dentro de las vanidades del hombre. Ahí está reinando el diablo. Ahí no está reinando Dios. Entonces, mientras Él nos tenga enfocados en esos, tendremos, igual que el pueblo de Israel, la sombra de lo real. Cuando la figura que da la sombra anhela estar con nosotros. Aquellos vivieron felices con la sombra. Aún a Moisés le dijeron que no querían lo real, que fuera él. Pero lo real anhela estar con nosotros. Debemos desencadenarnos de esta maldición si queremos reflejar a Cristo como nuestro Señor. Tenemos que luchar para nuestra propia defensa por medio de la sangre. O sea, tenemos que saber cómo actuar cuando nuestro espíritu de la mente está imaginando y creando la vida que no es de Dios. Tenemos que echar mano de la sangre del Señor. Recuerda ese Getsemaní donde todas esas cosas que te tientan y te embolatan y te seducen, Él las cargó por ti. Recuerda, si tienes acusador dentro de tu conciencia por tus malos pasos pasados o por los que estás viviendo, que Él pagó por ese pecado, que arrepiente de que eso es parte del trabajo de la sangre. Cuando nosotros sabemos combatir el espíritu que nos invade, que no es de Dios, podemos empezar a tranquilizar en nuestra alma. Comenzamos a ordenar nuestros pensamientos, porque nadie podrá tener intimidad con su esposa si tiene otra persona metida en el cuarto, o varias personas metidas en el cuarto. La intimidad tienes que tenerla solo con tu esposa, y que haya un silencio armonioso para que todo sea precioso. Porque si no, ellas de por sí se ponen nerviosas y no pueden entregarse completamente. Aún uno. Entonces, para estar con Dios, ¿por qué tenemos que buscarlo en medio de la bulla del televisor, de la radio, de los gritos de la gente? ¿Cómo vamos a poder intimar con Dios si primero no calmamos a nuestro ser interior? Y tenemos poder en la sangre del Señor para hacerlo. Otro medio útil para librarnos de pensamientos errantes y ayudarnos a la concentración cuando estamos orando para calmar ese espíritu que nos quiere sacar de la vida de Dios, es comenzar a orar en voz alta, dándole cualquier expresión a nuestros labios, aunque no sea gritando, porque te vas a perder igual. Que no sea ruidoso, pero sí que tu mente esté siendo llenada por las palabras que tú estás generando, y al generar las palabras obliga a que el espíritu de tu mente comience a registrar las imágenes de lo que tú estás hablando.
Entonces en ese momento le niegas la posibilidad a tu parte creativa de la imaginación que cree e imagine cosas que tú no quieres pensar. Esa era la lucha que el apóstol Pablo narra en Romanos capítulo 7 y luego termina diciendo, pero gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque si palabras de Dios están en tu boca y tú obligas, recuerda que la mente no puede reinar sobre ti. La mente es un órgano espiritual pequeñito que Dios puso a tu servicio. No le permitas a ella que te lleve donde ella quiera. Usa tu ser interior. Recuerda que la mente necesita que el espíritu de la mente le sople vida. Y lo hace a través de la imaginación y la creatividad de pensamientos, de imágenes, que forman los pensamientos. Pues oblígala a que lo haga de la mano de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. De la única manera que podremos construir pensamientos solo para Él. No tendrás oportunidad de crear sobre nuestras vanidades, porque si lo haces formarás alimento para tu yo. Habiendo ganado así la primera parte, porque te estoy narrando de una escuela en la cual las escrituras me tuvieron que ir abriendo el camino. Cuando podemos comenzar a espiritualizar la palabra, no tener doctrina, comenzar a ver en ella la vida. Porque si el Señor dijo que ellas son vida, son espíritu y dan vida, pues tiene que cumplir ese cometido. Cuando tú empiezas a hacer este tipo de vida, comienzas a ir ganando las primeras batallas de la intimidad con Dios, que es la capacidad en Cristo y el Espíritu y en la sangre de Jesús para aplacar tu mente. Y así comenzamos a tener control sobre el mundo que gobierna Satanás. Nuestros próximos recursos son las excelentes, grandes y preciosas promesas que Dios nos ha dado. En ellas tenemos un fundamento firme y concreto. No se trata de negociar, se trata de que tú le des vida a esas palabras, que tú le des vida a esas promesas. Pero ¿qué pasa cuando vamos a intimar con Dios y no podemos aquietar nuestra mente? Es porque no tenemos palabra. Es porque no tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, que es el culto racional, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, 19, 20, 22. ¿Por qué razón? Porque para que Él more, tiene que morar en base, en confiar en Él, en base a la fe. Y si tú no estás constantemente yendo a la Escritura, espiritualizando la palabra, dándole vida a la palabra, entonces tú no podrás formar los pensamientos que Dios tiene para ti, que son muy diferentes a los que nosotros tenemos de Él, o de nosotros mismos. Cuando nosotros podemos hacer eso, estamos firmes en el fundamento, en principios. Estamos en Cristo y de la mano del Espíritu Santo. Entonces Dios sí se puede comprometer a que Él, estando en lo secreto, puede esperarte en ese secreto, porque seremos llevados por Cristo, por Jesús y por el Espíritu Santo. Dios siempre va a cumplir su palabra y espera que la honremos si podemos hacerla, porque no es solamente tratar de obedecerla, es hacer la vida que la palabra enseña.
Aquí tenemos una guerra no con Dios, sino contra las potestades infernales, pues Satanás se deleita en los perdidos de la faz de nuestro Dios. O sea, todo aquel que pierde la cara de Dios, el rostro de Dios, él se deleita en esa persona, porque está perdido. Es hijo, tiene la Biblia, va a la iglesia, canta corito, levanta la mano, diezma y ofrenda, pero está perdido de la cara de Dios. Ahí las almas son el alimento de él, porque comienza a darles un valor por cuanto las había perdido, y ahora la manera de recuperarlas es alejarlas de Dios. ¿Qué es lo que él va a buscar? Almas en condenación, almas dudosas, almas desobedientes, enfermas, almas de jóvenes y viejos que están perdidos del rostro de Dios, de gente religiosa pero no regenerada, que son gobernadas por él con diversos grados de dominio, según la iniquidad que gobierne. Almas con diversos grados de espiritualidad son los principales objetivos de las agudas saetas del infierno. Pero el que sabe orar en su presencia vive de su fidelidad. Esta es su confianza, el escudo de la fe, pues conoce que las quebranta y las rechaza y lo libra de todo daño cuando él puede ver ahí en lo secreto, que en cada palabra que él puede crear e imaginar, toda su mente comienza a crear pensamientos de bendición, de gracia, de esperanza, de protección, de suplición, de que Dios es el que más desea estar contigo y conmigo. Pero mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. Yo no sé cuánto vamos a estar en esto, pero sí sé una sola cosa, que orar amando a Dios quebranta toda la sabiduría que el hombre pueda tener. Las oraciones cortas que le veíamos al Señor Jesús decir delante de la muerte, delante del enfermo o delante de un demonio, o cuando enfrentaba a los religiosos, era el producto de sus largas horas de intimidad con Dios. Y a eso nos está llamando el Espíritu Santo en este tiempo. Porque aunque las cosas se van a poner peores, y el hombre va a comenzar a sacar leyes para poder cumplir lo que te dije que estamos caminando en Romanos capítulo 1 del versículo 19 al final del capítulo 1 y el capítulo 2 al versículo 6, para que se cumpla todo eso, es necesario que el reino de Satanás se agite. Pero también el Señor dijo que en ese momento sobreabundaría la gracia. Miles de hombres y mujeres por el mundo entero, en toda lengua, en toda nación, serán espejos que reflejarán la gloria y el poder de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias. Amén.